Mi nombre es Jimena Sarales Ledesma Reyes y mi matrícula es AL062473. Este video corresponde al proyecto integrador del curso Física 2. En 1800, Alessandro Volta creó una batería eléctrica conformada por una pila de discos de cobre y zinc que terminaba en sus extremos con una conexión alámbrica que permitía el paso del flujo eléctrico. Este diseño es la base de todas las fuentes modernas de energía. Para 1820, Hans Christian Ørsted descubrió accidentalmente que una brújula situada en el centro de un circuito eléctrico se orientaba perpendicularmente a los cables conectados a una batería, demostrando que la electricidad generaba un campo magnético. Asimismo, André-Marie Ampère demostró que un campo magnético puede intensificarse enrollando un alambre conductor para formar una bobina. A este mecanismo se le nombró electroimán. Posteriormente, en 1821, Michael Faraday construyó el primer motor experimental, usando un alambre sujeto a un soporte, de modo que cada extremo del cable se encontrara sumergido en mercurio. Después se coloca un imán en el centro de la estructura, y al aplicar una corriente eléctrica, el alambre comenzaba a girar en círculos alrededor del imán. Finalmente, en 1888, Nicolás Tesla desarrolló un motor de inducción, que funcionaba con una corriente alterna, cuyas aplicaciones se han vuelto sumamente importantes en la actualidad, pues es la base del funcionamiento de ciertos aparatos electrónicos, como lavadoras, licuadoras, refrigeradores, sierras y centros de entretenimiento. Los imanes son materiales con la capacidad de atraer cierto tipo de sustancias, conocidas como magnéticas. Entre sus propiedades podemos mencionar la capacidad de extraer variedad de sustancias magnéticas, que su punto de mayor atracción se presenta en los extremos. Su atracción magnética se da aun si el objeto se encuentra en el agua. Tiene dos polos, uno norte y uno sur, que se atraen opuestamente, y tiene la capacidad de imantar de manera permanente el acero y momentáneo al hierro. Permanentes. Son imanes de origen natural, es decir, podemos encontrarlos en el medio ambiente, y no fueron elaborados por el ser humano. Sus propiedades magnéticas pueden durar por largos periodos, e incluso llegar a sobrepasar los 1000 años. Y los transitorios, que se trata de piezas artificialmente imantadas fabricadas con diferentes clases de aleaciones, como el hierro, combinado con níquel, y el aluminio o el hierro con cromo y cobalto. Esta clase de características magnéticas pueden presentarse en pequeños lapsos que se mantienen desde algunos segundos hasta determinados días. Imantación de los metales. Weber enunció que los metales magnéticos, como hierro, cobalto y níquel, se forman por una gran cantidad de imanes elementales muy pequeños desordenados, mismos que al ser magnetizados giran para alinearse en paralelo al campo magnético del imán. Sin embargo, existe otra teoría llamada dominios magnéticos, cuyo planteamiento afirma que los materiales magnéticos se ordenan en pequeñas secciones conocidas como dominios magnéticos, mismos que se forman por átomos imantados apuntando a una misma dirección. Sin embargo, esta orientación dispersa cambia cuando el cuerpo recibe la influencia de un campo magnético, causando que todos los dominios queden paralelos entre sí. Considerando el experimento de Faraday, donde se estableció la posibilidad de crear campos magnéticos aplicando una corriente eléctrica, Heinrich Lenz propuso que el magnetismo generado de esta forma se oponía al sentido de la fuerza electromotriz que lo provocaba. A esto se le llamó voltaje inducido. Este recorre en un sentido el conductor de una bobina, de modo que produce un campo magnético que rodea la estructura. Al aproximarse a una fuerza magnética externa a uno de los extremos de la bobina, la corriente inducida cambia de sentido y genera un campo magnético, opuesto a la materia magnetizada como un imán. Faraday decidió enfocar sus estudios a la búsqueda de una explicación para el comportamiento de la electricidad provocada intencionalmente dentro de un circuito durante sus diferentes etapas. La ley de Faraday nos habla acerca de cómo la fuerza electromotriz inducida en un circuito eléctrico formado por un conductor es directamente proporcional al número de líneas de fuerza magnética que son cortadas en un segundo, es decir, el voltaje y el flujo magnético de un circuito varían con él. Gracias por su atención.